Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11, y comienza Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta. Y si te acuerdas, en nuestro estudio de Primera de Timoteo vimos algunas palabras fieles, y eso era como algo que hacían los cristianos en el primer siglo, que como estaban sufriendo persecución, cuando llegaban a la iglesia había un símbolo como un pescadito. ¿Los has visto en las placas de los cristianos? El símbolo de pescadito. Bueno, te voy a dejar de tarea que investigues qué significa ese símbolo en el griego, las iniciales, y qué significaba para ellos en ese tiempo. Pero entonces, cuando llegaban a una casa de una de las iglesias, como estaban sufriendo persecución, había este símbolo como señal de que ahí se estaban reuniendo los cristianos. Y una de las cosas que sucedía es que había un como código para que tú pudieras entrar a las reuniones. Entonces te decían, palabra fiel es esta, y tú tenías que decir alguna de las palabras fieles o a completar la frase. Entonces fíjate, si no ponías atención al estudio bíblico, pues no te permitían entrar a la reunión ese día, ¿no? Porque pensaban que de pronto pues podía ser espía del imperio romano, alguna cosa así. Pero lo que vemos aquí es diferente. Es una palabra fiel que es un himno antiguo. Es decir, tus hermanos en Cristo de la iglesia primitiva cantaban esta canción, y lo que vemos entonces en estas pequeñas frases es qué es lo que ellos cantaban y cómo adoraban a Dios, y vemos cómo en sus reuniones entonces no solamente incluía la palabra de Dios, sino también incluían cánticos y himnos espirituales. De hecho, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, y entonces que cuando la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón, nace eso, himnos y cánticos espirituales. Por eso cantamos en Semillas, ¿sabías? No cantamos para preparar nuestro corazón para recibir el estudio de la palabra de Dios, sino cantamos porque hemos recibido la palabra de Dios, y eso nace de nuestro corazón, una adoración auténtica hacia Dios. Entonces dice versículo 11, palabra fiel es esta. Vamos a leer todo el himno y después lo vamos a desmenuzar, ¿te parece? Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjate, entonces si quieres cantar una canción de las que cantaban ellos, puedes de pronto agarrar esto. Y si sabes tocar algún instrumento, de pronto ponerle música a este himno. De hecho, hace tiempo yo enseñé Segunda de Timoteo en Cuernavaca, y al grupo de alabanza le pedí que tomara este himno antiguo y que le pusiera música, y quedó algo muy muy padre. Pero mira, vamos a ver entonces qué significa. Dice, si somos muertos con Él. Ahora, en el griego original tú verías en una Biblia solamente una palabra. Si somos muertos con Él es una sola palabra, y viviremos con Él es una sola palabra también. Es sinergia con Él en su muerte, sinergia con Él en su vida. Y está hablando, es un himno que habla de Jesucristo. ¿Te acuerdas? Acaba de decir Pablo a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Y de pronto inserta Pablo este himno que está hablando de Jesús y que está hablando de Dios, y somos muertos con Él. Ahora, acuérdate, aquí la palabra muerto es mártir o martirio, pero no tiene que ver. Pablo estaba en la cárcel, y Pablo posiblemente estaba a punto de ser un mártir por Jesús. La palabra mártir significa testigo. Ahora, Pablo era testigo de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo, que tenemos un Dios vivo y un Dios verdadero, y él estaba dispuesto, igual que los otros apóstoles, a morir por esa verdad. Fíjate, nada más ponte a pensar, esa es una evidencia más que lo que dice la Biblia es verdad. Todos ellos, los apóstoles, menos el apóstol Juan, murió de mártir. O sea, le decían, tú lo único que te tienes que decir es que todo esto es mentira, y que Jesús no es Dios, que Jesús no es el rey, sino que César es rey, y con eso te dejamos ir. O sea, si hubiera sido una mentira y te dicen, ok, ya simplemente deslíndate de eso diciendo la verdad, y estás a punto de morir, si fuera mentira, simplemente sueltas la sopa. Pero ellos están dispuestos a morir por esta verdad, porque ellos vieron a Jesús resucitado. Y entonces dice, si
si somos muertos con Él. No solamente significa en martirio, sino día a día. Y Jesús lo dejó muy claro, dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz era eso, era morir. Jesús dice también que tenemos que ser como el grano de trigo que tiene que caer en la tierra y quedar solo y morir, y solamente así poder dar fruto. Gálatas dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y la cruz eso era muerte. La muerte más humillante, más dolorosa, pero más segura. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, fíjate, entonces estoy muerto en Él, pero ahora vivo, y vivo en verdad. Y entonces es día a día morir a ti. Esa es la vida cristiana. Decido no agradarme a mí, sino agradar a Dios en todo. Decido no agradarme a mí, sino decido amar, no amarme a mí, sino amar a los demás. Y entonces ahí es donde se ve muriendo a ti. Ahora, la manera más práctica de morir a ti mismo es sirviendo a los demás, poner tu vida por los demás. Y Jesús eso es lo que hizo por nosotros. Y entonces si somos muertos con Él día a día, también viviremos con Él. Y es esta vida. Entonces fíjate, si tú como que te sientes muerto, como aburrido en esta vida, como todo tinieblas, tienes que saber esto, que la manera de vivir es morir a ti. Es así, junto con Cristo, identificarte con su muerte. Y una de las cosas que pasan es en el bautismo. Eso es lo que hacemos. Posiblemente esta es una canción que cantaban en los bautismos. ¿Te imaginas qué bonito? Si somos muertos con Él, y entonces la gente bajando a las aguas, como sepultándose en el agua. Viviremos con Él y saliendo, ¿no? Y identificándote con la resurrección de Jesucristo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, acuérdate, el mejor amigo del Evangelio es el sufrimiento. En este mundo tendrás sufrimiento, en este mundo tendrás aflicción. Pero ojo, es un sufrimiento temporal. Porque si no tienes a Jesús, vas a tener un sufrimiento eterno. Jesús lo llama el lloro y el crujir de dientes. Terrible esa frase. O sea, esa frase nos tiene que dejar helados. Decir, o sea, quien no tiene a Jesús, el lloro y el lloro y el crujir de dientes por una eternidad. Eso sí es sufrimiento. Jesús le llama el abismo. O sea, imagínate. O sea, hay gente que dice: no, el infierno, ahí voy a estar con mis amigos tomando cerveza y jugando billar. Y digo, no tienes ni idea. Jesús le dice el abismo, es decir, caes y ¿nunca has tenido un sueño de que te caes de un avión, así que te dejan caer y estás cayendo y cayendo y cayendo, y te despiertas y brincas así y tu corazón está palpitando? Imagínate esa sensación por una eternidad. Esa idea nos tendría que dejar helados. Entonces, pero esta leve tribulación momentánea por seguir a Jesús, por poner nuestra vida por los demás, por no negarle, si sufrimos, también reinaremos con Él por una eternidad. No solamente en el reino de 1000 años, sino por una eternidad reinaremos con Él. Ahora no sabemos cómo se va a ver eso, pero digo, o sea, me late eso. Me late más reinar que sufrir por una eternidad crujiendo mis dientes y llorando. O sea, yo quiero estar con mi Rey por siempre. Si le negáramos, Él también nos negará. Y esta frase de este himno es sacado textualmente de algo que dice Jesucristo. Y mira, acompáñame ahí en tu Biblia a Mateo capítulo 13, más atrasito en los evangelios. Mateo capítulo 11. Y Jesús dice algo que así, es una advertencia, lo deja claro, no deja la menor duda. Mateo capítulo 10, versículo 32. Pero es más, vamos a leer desde el versículo 26. Mateo 10 es el primer evangelio. Mateo 10, versículo 26 dice: así que no los temáis. Está hablando del temor. O sea, no temas.
Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y mira esta frase, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué puede matar tu cuerpo hoy? Dices, sí, el coronavirus. Fíjate, y entonces Jesús dice, para hoy, para ti, no temas a lo que puede matar tu cuerpo. Porque lo único que puede hacer el virus es eso, es solamente tu cuerpo. No temas a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El virus lo más que puede hacer es tocar tus pulmones y no puede ir más allá. Es tocar tu cuerpo. No puede, lo más importante y lo más preciado es tu alma y no la puede tocar. Tu alma está segura en Cristo. Entonces no temas a eso, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Es Dios, Es tremendo esta frase de Jesucristo. Entonces no temas a ningún hombre, no temas a ningún virus. Si quieres temer, teme a Dios. Es el principio de la sabiduría. Hónralo, ámalo, respétalo, que tenga peso en tu vida, que esté constantemente en tu mente, que sea lo primero en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué traes cubrebocas? ¿Y por qué te echas gel antibacterial? ¿Y por qué guardas sana distancia? Bueno, ahora fíjate, Jesús dice no temas al virus. Está bien, sé precavido, sé prudente. Pero así como te estás ocupando de todas esas cosas, ¿por qué no te ocupas de las cosas de Dios? Teme a Dios. El principio de la sabiduría. Y mira lo que dice Jesús, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? ¿Y alguna vez compraste esos pajaritos que venden en la esquina, el señor de las jaulas, y chiquitos así, amarillos, y parece que hasta los pintan para vendértelos así, amarillos, fosforescentes, morados, rosas, fosforescentes, y pasas y estás, ¡ay, qué lindo! Y bajas la ventana para que tus hijos oigan el canto de los pajaritos. ¿Y cuánto cuesta? Y dices, ¿tan baratos? Y mira, Jesús dice eso, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Y acuérdate lo que dice Jesús en el Sermón del Monte: ¿no vales más tú que un ave? Tú que llevas el sello de Dios, la imagen de Dios, tú que fuiste lo último creado en la creación en Génesis, tú eres la corona de su creación. Tú tienes un alma, tú tienes un espíritu, tú tienes un cuerpo formado por Él. No vales más tú que un pájaro, y aún un pájaro no puede caer en tierra. Lo que Dios está diciendo con esto es: soy soberano, no temas, tu vida está en mi mano. Versículo 31, así que no temas, más vales vosotros que muchos pajarillos. Versículo 32, entonces aquí está esta frase que sacan de este himno: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces no solamente es creer en tu corazón y decir, no, yo sí creo en mi corazón, pero yo no le digo a nadie de Jesús. Jesús aquí lo deja muy claro, dice, al que me confiesa delante de los hombres, tiene que haber una confesión, tienes que hablarle a la gente de Jesús. Y no solamente eso, no solamente es con tu boca, es con tu vida. Es con tu vida. Entonces a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, que me dé la espalda, de ahí viene el himno. Ahora aquí la palabra negar es dar la espalda por completo. No es como Pedro, ¿te acuerdas? Pedro le negó a Jesús. En casa del sacerdote le niega a Jesús, le pregunta, tú eres de ellos, 3 veces, y 3 veces niega a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro sale de la casa y llora amargamente, es decir, se arrepiente. Y es restaurado por Jesucristo.
Entonces no está hablando de negarle una vez, de que híjoles, me preguntaron que qué iba a hacer el domingo y no dije que iba a ir a la iglesia. O sea, no, está hablando de a pesar de la evidencia, a pesar del amor de Dios en tu vida, a pesar de que gente ha orado por ti, tú decides no. Tú decides no darle la espalda a Dios y decir no quiero nada con Dios. Eso es el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si no confiesas a Dios delante de los hombres y con tu vida, lo que estás haciendo realmente es negarle delante de Dios, delante de los hombres y con tu vida. Vamos a regresar entonces al himno, pero fíjate, de esta frase sale. Ahora, esto es una gran enseñanza porque quiere decir que la iglesia primitiva sacaba sus canciones y sus himnos directos de la palabra. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como iglesia, y tú tienes que tener cuidado, es que toda la música cristiana que oigas sea bíblica. ¿Sabías que hay música cristiana de muy muy famosos que no tienen nada que ver con la Biblia? Y dices, es que está súper bonita y me llega y me encanta. Y yo digo, sí, pero fíjate lo que tendríamos que hacer tú y yo. Como aquí leyendo este himno, así leerlo sin emoción y leerlo sin música. O sea, y entonces cuando te guste mucho una canción y quieras saber si es bíblica, yo les digo a los muchachos que están aquí en la alabanza, ¿cómo saber que sí cantamos y que no en la iglesia? Ok, quítale toda la emoción, quítale todos los acordes, quítale todos los arreglos, imprime la letra, léela, y si la letra tiene que ver con lo que dice la Biblia, tócala y cántala. Si no, no importa qué bonita esté, simplemente huye de esa canción. Entonces la próxima vez que estés escuchando a tu autor favorito de música cristiana, ponte a pensar, ¿esto es bíblico? Lo que estoy cantando y lo que estoy recitando es bíblico. Y entonces, ¿qué es lo que empiezas a tener? Es discernimiento espiritual. No todo lo que dice en la portada cristiano es cristiano. No todo lo que tiene una frase acerca de Jesús tiene que ver con Jesús, y tienes que tener mucho cuidado. Y entonces dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí la palabra infiel es que alguien que empezó a creer decide descreer, si se podría decir esa palabra. Es alguien que empezó a creer, que decidió seguir a Jesús, pero al final decidió ya no creer más. Y fíjate, si tú decides en tu vida ya no creer en Jesús, ya no creer en Dios, ya no creer en la iglesia, ya no creer en la palabra de Dios, este himno dice, si tú decides eso, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios sigue siendo Dios, la iglesia sigue siendo la iglesia y la palabra sigue siendo la palabra. Él no cambia. Y no sé tú, pero yo necesito eso en mi vida. Yo necesito esa estabilidad. Yo necesito, y tienes que saber eso, la verdad es, aunque tú la creas o no la creas. Dios es, aunque tú creas en Él o no creas en Él. Jesús es el único camino, aunque tú no creas que es el único camino. Él dice, Él no cambia, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede ser infiel, Él es fiel en todo lo que dice. Él mismo es la verdad, Jesús es mismo la verdad encarnada. Entonces la verdad se sostiene por sí misma, la creas o no la creas. Aunque no la crea nadie, la verdad es la verdad. Por eso tu fe no puede estar basada en lo que 100 mexicanos dijeron. O sea, si 100 mexicanos dicen que eso es verdad, y claro que no. 100 mexicanos pueden estar equivocados y pueden ser infieles y pueden no ser verdad, y tienes que tener mucho cuidado. Por eso yo digo, no, yo tengo que leer y estar atento a lo que dice la palabra. Yo tengo que ver lo que dice Dios mismo, de Él mismo, y creer eso, y que nadie me diga. Yo necesito a Dios en mi vida, que Él se revele a mi vida. Entonces, si nosotros dejamos de creer, Él no cambia, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Versículo 14, recuérdales esto. Y fíjate, por eso necesitas un pastor.
porque necesitas recordar la verdad una y otra vez en tu vida, porque Dios ya sabe cómo somos, que somos olvidadizos, que se nos olvidan las cosas, que de pronto nos desenfocamos y que tenemos que venir a que nos recuerden una y otra vez las mismas cosas. Por eso ya lo que vimos la semana pasada, acuérdate, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que es 100% hombre, pero resucitado de los muertos, que es 100% Dios. Acuérdate que Él es el único Salvador del mundo. Y tú y yo necesitamos eso, escuchar cada semana. Y una de las cosas que tiene la Biblia y que tiene el Evangelio y que tiene por lo menos la iglesia es que es repetitiva. Estás escuchando las mismas verdades una y otra vez, pero acuérdate, uno de las mejores maneras de aprenderte algo es a través de repetir y repetir y repetir y repetir. Y si no, pregúntale a los chavos de primaria, 2 por 2, ¿cuánto es? 4, 2 por 3, 6, 2 por 5. ¿Por qué? ¿Por qué te la sabes? Porque repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Recuerda, ya lo saben, pero recuérdales esto que es muy importante. Y por eso tú necesitas un pastor. Y por eso tú necesitas una iglesia. Y por eso necesitas gente a tu lado que ame la palabra y que ame a Jesús y que te esté recordando. Y tú necesitas recordar a otros las verdades bíblicas, porque la verdad se nos olvida y nos desenfocamos en esta vida. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Esta palabra no es así, no contiendan, es no peleen, no discutan sobre palabras. Está hablando no solamente de así cosas del mundo, sino doctrinales. No te pongas a discutir ni siquiera cosas de la Biblia con otra persona. No discutas, no pelees. Recuérdales eso delante del Señor, a que no contienden sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, no sirve de nada, es inútil. El cristiano, cuando está peleando y quiere ganar una conversación sobre doctrina, sobre una palabra, lo que dice en el original o lo que significa en la Biblia, no sirve de nada, es inútil. Está perdiendo su tiempo. Y no solamente está perdiendo su tiempo, porque dice, lo cual para nada aprovechan, para nada, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque cuando estás discutiendo con gente, pierdes el enfoque del Evangelio. Cuando estás discutiendo y estás peleando, quieres ganar. Pero el Evangelio no quiere ganar una conversión, quiere ganar un alma. El Evangelio lo que quiere es edificar. El Evangelio lo que quiere es construir. El Evangelio lo que quiere es levantar. El Evangelio lo que quiere es consolar. Entonces ten cuidado si de pronto tú te ves, y yo digo, ve redes sociales. Y ayer estaba platicando con mis hijos de eso, de Instagram, pues yo tengo creo que 2 cuentas porque no sé cerrar una. Y digo, he tratado así 1000 veces y ya. Y entonces ya ni me meto a las 2 porque no sé ni cuál es la buena. Y Twitter, pones una frase y parecen pirañas. Ya todos contra todos, de veras, parece una competencia de ver quién insulta más. Y Facebook, para los que son contemporáneos míos, los chavos ya no usan Facebook, ¿ok? Ni le entienden, no saben qué es poner un like, no saben qué es poner un comentario. Así es como una red en tinieblas y oculta para ellos. Así dices, papá, Facebook, ¿qué es eso de Facebook? Pero es eso, yo veo así que pastores o alguien pone un comentario bíblico y de pronto ves 200 comentarios que se están peleando uno con el otro sobre un punto doctrinal que ni siquiera es importante. Y yo digo, están discutiendo y están queriendo ganar la conversión, pero no leyeron entonces 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Y ve lo que están demostrando al mundo. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a los otros. Y están como pirañas en las redes. Digo, no, ya mejor me salgo de Facebook y ya. Y yo he visto comentarios, ¿no? Y están así haciendo su punto y queriendo ganar, y muy intelectuales y muy teólogos y muy todo. Y me encantaría meterme en la conversión nada más a preguntarle, oye, ¿de qué iglesia eres? Para no ir.
O sea, no hay nunca. Y yo he visto esto en Semilla. Y si eres nuevo en Semilla, escucha esto de Semilla. No nos metemos en esos rollos. No estamos discutiendo con otras congregaciones, ni con otros pastores, ni entre nosotros. Decimos, a ver, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Háblanos a mí, dame a mí lo que tú quieres, Señor, y lo que yo entienda. Y entonces, ¿cómo usamos la palabra? No para discutir ni para pelear, porque nada aprovecha, sino que es para perdición. Es para perdición de los que oyen la discusión. Es para perdición. Y esta palabra perdición es, en el griego original, hablando de griego original, fíjate, catástrofe. Es una catástrofe. Y yo digo, yo no quiero estar discutiendo con otros para que los que están oyendo la discusión así sea una catástrofe sus vidas. No, entonces no solamente no sirve de nada y es inútil, sino te lleva a una catástrofe en la iglesia y divisiones y eso. Entonces no se te olvide, te estoy recordando como Pablo a Timoteo, recuérdales eso. Versículo, dice Estalí, entonces si ya no discuto, ya no peleo, es que yo soy bien peleonero. Y entonces ahora ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Mira, versículo 15, procura esto. Esto tienes así, si eres gallito o gallita y desayunas así eso, y todo el tiempo quieres pelear y todo el tiempo quieres ganar y todo el tiempo quieres discutir y todo el tiempo quieres tener la razón, deja eso y mira lo que tienes que hacer. Versículo 15, procura con diligencia, pon tu tiempo, pon tu esfuerzo, presentarte a Dios aprobado. Normalmente alguien que está discutiendo y quiere ganar aprobación ante los demás. Y dice Pablo a Timoteo, no, tú Timoteo, como un buen soldado, como un buen campesino, como un buen atleta, como un buen maestro, tú no busques aprobación de los hombres. Tú tienes que ser aprobado de Dios. Aquí la palabra aprobado o es probado, es esta palabra probado, va a llegar una inspección a tu vida y vas a pasar o vas a reprobar. Y entonces procura, pon tu empeño y tu energía con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como un obrero. Ahora, fíjate, un obrero, ve esta palabra obrero. Mi primer trabajo fue, mi familia es de industriales y mi primer trabajo que me pusieron a hacer en la empresa familiar fue ser obrero. Y me hizo re bien, así mis botas de obrero, mi uniforme de obrero y así, órale, con todos los obreros de la fábrica a trabajar turnos de 8 horas diarias con solamente media hora para comer. Y una cosa que aprendí siendo obrero es esto, tienes que poner atención y abrir bien tus ojos durante todo el turno. Es trabajo y es esfuerzo y no puedes distraerte porque se te va un dedo, Es trabajo. Y Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Y tienes a los de control de calidad atrás que están checando tu trabajo y dices, híjoles, esos son nefastos, espero que no trabajes en control de calidad. Pero una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es que los de control de calidad, aunque todo esté bien, la hacen de tos para justificar su trabajo. Así encuentran algo, así algo está mal para decir, hey, sí estoy trabajando. Pero fíjate, Pablo le está diciendo a Timoteo, si vienen a hacerte una inspección, Timoteo, vas a salir aprobado o reprobado. Y es una buena pregunta para nuestra vida. O sea, entendiendo esto, con Cristo ya he sido acepto en el amado, pero si Jesús viene a hacerme ya como creyente, esforzándome en la gracia, y me viene a hacer una inspección de mi vida, ¿cómo voy a salir, aprobado o reprobado? Es fuertísimo eso. Ahora tienes que saber eso, la Biblia en Corintios dice que un día vamos a llegar al tribunal de Cristo y donde Jesús así va a pasar nuestra vida por fuego, tremendo, viene el control de calidad al final y yo digo, pues mejor de una vez, si me doy hoy cuenta que no estoy siendo aprobado, ¿qué tengo que cambiar? Si hoy Jesús viene a mi vida e inspecciona mi vida, ¿qué tengo que cambiar? Voy a estar así peleando y dividiendo y contendiendo, o voy a ser así diligente en presentarme a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que si le llegan a inspeccionar, no, ay, qué pena.
Qué vergüenza. Y hay gente así, no, o sea, si hoy viene Jesús y me audita mi vida, me daría vergüenza. Y yo digo, si ese es tu caso hoy, cambia hoy. O sea, Dios te está dando una oportunidad para que hoy cambies tu vida y Jesús pueda venir y no te encuentre avergonzado. Ya, hoy te lo está advirtiendo Dios. Entonces, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, me encanta eso. Dios aprueba en ti que uses la palabra. Entonces úsala. ¿Sabías que para eso es tu Biblia? Para usarla, para leerla, para meditarla, para memorizarla, para subrayarla, para compartirla. Ahora dice que usa bien, quiere decir que puedes usar mal la Biblia, puedes usar mal la palabra. ¿Cómo es usar mal la palabra? Para pelearte, para dividir una iglesia, para herir una persona. Es usar mal la Biblia. Para querer que todo el mundo la aplique, pero tú no aplicarla en tu vida. Eso es usar mal la Biblia. Ahora, ¿cómo es usar bien la Biblia? Que usa bien la palabra de verdad. Bueno, para evangelizar, para compartirle a alguien. Para alguien que necesita consuelo, reciba consuelo de parte de ti con la palabra. Para edificar y construir a alguien, para aconsejar a alguien. Pero sobre todo usar la palabra de Dios bien usada es para aplicarla a tu vida. Aquí la palabra usar también tiene esta idea de desmenuzar. ¿Alguna vez has desmenuzado pollo para caldo de pollo? Entonces tienes la pechuga y desmenuzas y desmenuzas y desmenuzas. Ok, eso, y te das cuenta, eso es lo que hacemos semana tras semana. Vienes, te sientas, 10 versículos, 15 o un capítulo, y ¿qué es lo que hacemos juntos? Y se necesita esfuerzo y diligencia y necesitas estar despierto. ¿Por qué? Porque así como un obrero que se queda dormido se le corta el dedo, esto es más importante porque es tu alma, es tu vida. Ser diligente con la palabra va a traer fruto en tu vida. No ser diligente con la palabra va a llevar consecuencias en tu vida también. Pero esta palabra no solamente entonces es esta idea de desmenuzar, sino la palabra es ortotomeo. Orto, donde viene ortopedia, ¿no? Y tomeo, donde viene la palabra, ahora nuestra palabra es tomografía. Ahora, ¿qué es lo que haces cuando vas y te hacen una tomografía? Lo que hacen una tomografía es imágenes que están, si te hacen en la rodilla, entonces te meten en este túnel y por medio de sonidos están cortando y cortando y cortando y cortando y cortando. ¿Para qué? Para que se muestren las imágenes, están desmenuzando tu rodilla. Ahora, cuando desmenuzas en una tomografía la rodilla y te dan las radiografías y no las ves y no las analizas y no haces nada, con eso no sirve de nada, ¿te das cuenta? Lo que tienes que hacer es ver eso que analizaste y desmenuzaste en tu Biblia. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer con eso? Si hay una molestia, ¿cómo se va a sanar? ¿Qué vas a corregir? Si tu hueso está mal, ¿cómo lo vas a acomodar? Y eso es usar bien la palabra. Lo que ves chueco, lo que ves salido, lo que ves torcido en tu vida, lo que dices, ¿sabes qué? Como que aquí me desubiqué y necesito enfocarme. Y puede ser tu caso hoy. Por discutir y pelear, pierdes tiempo, saliva, esfuerzo y sobre todo pierdes el enfoque del Evangelio. Pierdes el enfoque del Evangelio. Versículo 16, más evita, otra cosa, fíjate, procura, haz esto, y para hacer eso vas a tener que quitar otras cosas de tu vida. Evita, no te metas en profanas y vanas palabrerías. La palabra aquí profana tiene esta idea de que, ok, ahí te va. En la iglesia no podemos decir ciertas palabras, ni podemos comportarnos de cierta manera, pero fuera de la iglesia sí, porque afuera de la iglesia es profano. Y tienes que tener mucho cuidado porque no es así. Una de las cosas que el cristiano es íntegro, es la misma persona en la iglesia, la misma persona afuera, la misma persona en su trabajo, la misma persona en su casa. Habla de infidelidad, de integridad. O sea, por eso yo ya hace mucho dejé de ir a bautismos de bebés
católicos. Porque, o sea, vas y dices, ay, pues sí, la ceremonia y todos en la iglesia bien portados, bien vestidos, bien persinados, todo, y salen y la fiesta. Dices, o sea, ya el bebé ni se acordaron de él. O sea, una cosa es esto, que es santo, y otra cosa es eso es profano. Y fíjate, Pablo dice, no puedes dividir tu manera de hablar. De la misma manera que hablamos aquí, hablamos allá. Y tienes que tener cuidado porque de pronto hay cristianos que son bien hipócritas y tienen una manera de hablar en la iglesia y con el pastor y con sus amigos cristianos y otra manera de hablar allá. Y no puedes dividir, tienes que evitar eso. Evita profanas y vanas, vacías, palabrerías, balbuceos, cosas que no edifican. Y mucho así, mucho se da en las costas. Aquí en Veracruz no, yo creo que en Acapulco sí. Pero es eso que así, no, pues es que soy jarocho y vaya y no puedo hablar y dices, ya para de, no tienes que hablar. O sea, no tienes que hablar, no hables. Mejor, o sea, si no tienes nada que decir que tenga peso, que consuele, que edifique, que construya, no te preocupes, no vas a dejar de ser simpático. O sea, como que tiene algo el jarocho, y yo digo, yo también, así de que quieres hablar mucho no, vas a seguir siendo simpático si hablas menos. No tienes que hablar todo el tiempo. Que tus palabras lleven peso. Eso es lo que busca Jesús en nosotros, que nos tomen en serio. Entonces no tienes que hablar todo el tiempo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, si sigues haciendo eso y no paras, eso te va a conducir a una vida de impiedad, que es lo opuesto a la piedad. La piedad es con tus palabras y tu vida adorar a Dios, pero si no evitas eso, te va a llevar a la vida contraria, a no adorar a Dios. Entonces cuidado con doble sentido. Cuidado con albures, cuidado con chistes, cuidado con bullying, cuidado, o sea, créeme, vas a seguir siendo muy simpático y los que te aman te van a seguir amando. Entonces evita todo eso, balbuceos y versículo 17, y su palabra la palabra profana y vana carcomerá como gangrena. Fíjate qué tremendo, carcomerá como gangrena. Y hoy casi nadie tiene gangrena, pero gangrena en esa época era muy grave. Era un problema en la piel, donde la piel se moría y poco a poco iba infectando y se moría más y más y mal piel, hasta llegar a un momento donde te tenían que cortar completamente el brazo. Hoy en día otras versiones ponen, si sigues haciendo eso, la infección va a seguir o como cáncer. Y cáncer empieza en un punto en tu vida. Y si no lo atacas, y no lo paras, y no lo evitas, y no lo extraes de tu vida, entonces vas a tener metástasis y así se va a ir a otros lados. Y la Biblia está diciendo, ¿sabes que si no paras eso va a pasar? Es vanas palabrerías, balbuceos y palabras profanas en tu vida infectan más. Te contaminan más que cualquier virus hoy. Entonces fíjate, nos cuidamos, ya estamos, ¿no? Tapabocas, gel antibacterial, sana distancia. No, igual yo hasta no salgo mucho. ¿Por qué? Porque te estás cuidando de algo que te infectas. Pero la Biblia te está advirtiendo, hay algo mucho más dañino en tu vida, que son tus palabras. Que si no las paras, así vas a infectar más y va a ser un daño, y son daños que son permanentes y te van a conducir a la impiedad. Y dice, los cuales son Himeneo y Fileto, y que se desviaron de la verdad. Ahora fíjate, o sea, estos cuates Himeneo y Fileto no se despertaron un día y ya creyeron en otra cosa, sino poco a poco se fueron desviando. O sea, empezaron a creer un poco la mentira. Ahora, para tú creer la mentira tienes que dejar la verdad, Tienes que cambiar una cosa por otra y decir, no, a ver esto, y poco a poco ellos se fueron desviando de la verdad. Por eso mucho cuidado con qué estudias, mucho cuidado con qué lees, mucho cuidado.
que sea la sana doctrina ortodoxa de los santos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Porque fíjate, ellos empezaron a desviar de la verdad. Y ahora nos dice de qué se desviaron, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Eso decían. O sea, no sé cómo creyeron eso, porque la Biblia está clarísimo. Y si lees 1 Corintios capítulo 15, está hablando que la resurrección es algo que viene. La resurrección de los muertos es algo que viene, no es algo que ya sucedió. Pero ellos fueron creyendo un poco de mentira, un poco de mentira, un poco de mentira, y de pronto ya están creando su propia secta, su propio movimiento, su propia religión, diciendo que la resurrección ya ocurrió. O sea, tremendo estos. Pero todo empezó eso, con palabras vanas y profanas, y no procuraron con diligencia estudiar bien su Biblia, la sacaron por completo de contexto. Por eso cuando escuches, o sea, tienes que aprender a tener, no hay nada mejor que procurar con diligencia estudiar tu Biblia. La semana pasada mandamos un video hablando de las gentes que estamos con las despensas, les damos una Biblia. Y una de las señoras escribió esta semana y dice, creo que, o sea, para mí es muy importante ya empezar a leer mi Biblia, les recomendamos empezar con Juan, y ella entendió eso, necesito esto en mi vida. Así como necesito alimento físico, necesito alimento espiritual, y nos mandó un mensaje de agradecimiento diciendo que esta semana se iba a comprar sus lentes para poder ver la letra chiquita de la Biblia. Y fíjate, no hay nada. Una persona que tiene un par de semanas que recibió una Biblia y entiende eso, no hay nada más importante que estudiar la palabra de Dios. No te está diciendo que entiendas todo, no te está diciendo que te vuelvas una erudita, pasa tiempo estudiando y sé diligente con la palabra. Va a traer fruto a tu vida, vas a ver una diferencia por completo. Y entonces ellos diciendo que la resurrección ya se ha efectuado, trastornan la fe de algunos. Ahora me encanta esto porque dice de algunos, no de todos, porque hay algunos que sí son diligentes, que sí estudian su Biblia, que sí están firmes, que nada les va a mover, pero algunos son trastornados. Versículo 19, pero el fundamento, ahora cuando habla la Biblia de fundamentos, es el fundamento que se echa abajo de las construcciones, de las casas. Y lo que Pablo fíjate, versículo 20 dice, pero en una casa grande. Y Pablo dice, la iglesia es como una casa grande. Así el cuerpo de Cristo, todos nosotros somos como una casa grande. Y me encanta esta idea de grande. La iglesia es grandiosa, la iglesia es grande. Yo siempre cuando voy a congregaciones pequeñas con amigos pastores o platico con alguien, yo voy a una congregación pequeña, somos apenas 20. Y yo digo, acuérdate que tu iglesia, aunque es chiquita en gente, es grande, porque tu iglesia local no es la iglesia. La iglesia es la iglesia, es todos los que hemos nacido de nuevo, el cuerpo de Cristo, donde todos los domingos nos reunimos a cantarle al mismo Dios, abrimos la misma Biblia y diligentemente nos presentamos ante Dios aprobados. Así, con nada de qué avergonzarnos, usando bien la palabra de verdad. Y entonces la iglesia es como una casa grande. Y versículo 19, el fundamento de Dios está firme. Entonces tienes una casa, tienes su puerta, tienes el fundamento, y ese está firme, es el evangelio, es la palabra que no cambia. Aunque nosotros nos queramos mover de ese fundamento, decir, no, ya no creo en eso, y pasarte a otro fundamento, ese no cambia. Y aquí estás, fíjate, aquí en este fundamento, en la iglesia, te puedes parar y estar seguro. Y no sé tú, pero yo necesito eso en mi vida. Necesito un lugar donde me pare y eso no cambie. Y pasen los gobiernos, y pasen los sexenios, y pasen los años, y me pueda volver a parar en el mismo lugar y digo, aquí estoy firme, y esto no cambia. Eso es la necesidad, eso es la seguridad que tú necesitas en tu vida. Que cuando más o menos te destantees y como que te desubiques, te vuelvas a parar en ese lugar y digas, aquí
Aquí estoy firme otra vez. Esa es la roca que yo necesito en mi vida. Ese es el ancla para mi alma. Y entonces el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Los sellos en la época bíblica se hacían o de madera o se hacían de piedra, y entonces tenían el sello, las iniciales, se ponían con cera, y de hecho la tumba de Jesús dice que se selló por el Imperio Romano para que nadie robara su cuerpo. Pero también había otro tipo de sellos que eran inscripciones fijas en piedra. Y entonces Pablo está diciendo: miren, la casa de Dios es grande, el fundamento está firme, que es la palabra de Dios, y esa casa tiene dos sellos, uno de este lado de la puerta, otro lado de la puerta, y el sello del cristiano y el sello de la iglesia es fíjate, dos sellos en piedra, y no se pueden mover, no se pueden quitar. Y el primer sello es: conoce el Señor a los que son suyos. Entonces fíjate, de este lado así, imagina esta frase, ve qué hermosa frase, conoce el Señor a los que son suyos. Suyos. Somos suyos y Él me conoce. Esta palabra conocer es íntimamente, y no sé si te ha pasado que alguien, es mucho de nosotros los jarochos, que oye, ¿conoces a tal persona? ¿No? O tal así. Y ahí dices: ah, sí, porque como que todo el mundo lo conoce. Ah, sí, lo conozco. No, a ver, ¿conoces a tal persona? A ver, preguntas. Y pregúntale así la próxima vez que le digas: ¿conoces a tal persona? Y te digan: ah, sí. No, a ver, ¿has comido en su casa? No, pues no. Ok. ¿Alguna vez has cruzado palabra con él? No, pues no. A ver, ¿y él te ubica a ti? No, pues no. Bueno, entonces no. O sea, no hay conocimiento, no hay una intimidad. Y esta palabra es eso, Él nos conoce. Tenemos una intimidad con Él. Y el sello del cristiano es el sello de los que son parte de su iglesia es: conoce íntimamente el Señor a los que son suyos. ¿Eres suyo? Tú lo conoces a Él íntimamente, Él te conoce a ti. Job decía, ¿no? De oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Ya tuvo una experiencia Job con Dios en medio de la prueba y la tribulación. Y entonces dos sellos: conoce el Señor a los que son suyos, y el otro sello: apártese de inequidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Del otro lado, antes de entrar, o sea, los que son parte de la iglesia, esa es la puerta. El fundamento es la palabra de Dios. O sea, tú eres parte si tú conoces a Dios y Él te conoce a ti. Pero no solamente eso, sino si tú invocas el nombre del Señor con tu boca. Si tú eres de Él y tú le conoces, entonces tú te apartas de inequidad. Y hay gente que dice: no, yo sí quiero ser parte de esa casa grande. Y qué padre idea que Dios me conozca y que yo lo conozca, pero yo no quiero dejar mi vida y no me quiero apartar de inequidad. Ok, no eres. No tienes el sello completo. El Evangelio te dice: apártese de inequidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. El Evangelio te obliga a arrepentirte de tus pecados y apartarte de inequidad. ¿Para qué? Para acercarte a ese Dios santo que te conoce y que te ama. La Biblia dice: sed santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo logramos esa santidad? Es teniendo intimidad con Él. Y entonces su santidad es mía, y camino con el Señor. Y entonces versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme. Tienes este sello en tu vida: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque hoy pudimos juntos con nuestros hermanos de la iglesia primitiva poder, por lo menos en nuestros corazones, tratar de cantar ese himno hablando de Jesucristo.
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, Señor. Y yo te quiero pedir hoy que podamos como cristianos ser revestidos de poder para con diligencia presentarnos ante ti aprobados. Señor, examina mi corazón, examina mi vida. Sé tú, Señor, el que me digas qué es lo que tengo que cambiar. Ayúdame a usar bien tu palabra, Señor, y no avergonzarme. Y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén.